Hay algo que las palabras no pueden producir. Algo que ni los argumentos más elocuentes ni las emociones más profundas pueden fabricar. Se trata de la verdadera convicción del espíritu. No es remordimiento, no es culpa, no es emoción religiosa. Es algo que atraviesa el alma, que desarma el orgullo, que calla la razón, que ilumina el pecado con una luz tan santa que ningún esfuerzo humano puede resistir. La verdadera convicción del espíritu no es histeria. No es manipulación. No es una exaltación carismática. Es la obra silenciosa, irresistible y santa del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Y cuando Él convence, la persona sabe, sin que nadie lo explique, que está ante la verdad. Ya no puede justificarse. Ya no puede esconderse. Ya no puede postergar. Esto es exactamente lo que el Señor prometió cuando habló del Espíritu que habría de venir. En el Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 8, Jesús dijo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No dijo que el Espíritu solo traería consuelo, ni que se limitaría a dar poder. Dijo que convencería. Y esta palabra, convencer, en el griego original implica no solo exposición, sino evidencia interna. No solo una acusación, sino una certeza espiritual, una luz que atraviesa el entendimiento y penetra en la conciencia. Por eso Waxman ni enseñaba que no hay verdadera salvación sin verdadera convicción. Porque si el espíritu no convence, lo que queda es una reforma moral, una adhesión superficial, una emoción pasajera, pero no un nuevo nacimiento. La verdadera convicción del espíritu no solo muestra el pecado, muestra la santidad de Dios. Y eso es lo que hace temblar al hombre interior. Cuando Isaías vio al Señor alto y sublime, no gritó que glorioso, ni que maravilloso, sino ay de mí. Profeta Isaías capítulo 6 versículo 5. La convicción del Espíritu produce esta reacción, una percepción súbita de lo que somos ante quien Él es. No es una autoconciencia morbosa, sino una revelación divina. Y esa convicción no solo aparece al inicio de la vida cristiana. Debe acompañarnos toda la jornada. Porque el Espíritu no solo convence al mundo, también convence al creyente. Nos persuade de nuestra necesidad continua, de nuestros desvíos sutiles, de nuestras justificaciones sofisticadas, de nuestros pecados escondidos bajo formas piadosas. Y es allí donde muchos han sido engañados. Han aprendido a resistir la convicción, a silenciarla con actividad, a cubrirla con argumentos, a evitarla con religiosidad. Pero cuando el Espíritu verdaderamente convence, no se lo puede evitar. No hay argumento que lo desarme. No hay emoción que lo sustituya. No hay estructura que lo detenga. Porque es una operación divina, directa, profunda. Y es absolutamente necesaria para que haya realidad espiritual. No hay arrepentimiento genuino sin convicción. No hay santidad sin convicción. No hay crecimiento sin convicción. Porque sin ella, seguimos en el autoengaño. Seguimos creyendo que estamos bien. Seguimos caminando en sombras creyendo que estamos en luz. Por eso, el Espíritu no vino primero a consolar. Vino a convencer. La convicción del Espíritu no puede ser provocada por el hombre, ni tampoco puede ser imitada. Cuando es real, todo en el interior se quebranta. El alma se rinde, no porque fue presionada, sino porque fue vencida por una luz superior. El corazón endurecido se vuelve sensible. El intelecto altivo se inclina. La lengua ligera se calla. Y lo más profundo del ser comienza a clamar por perdón, por limpieza, por redención. Es aquí donde el Evangelio se vuelve real, no como teoría, sino como salvación viva. Porque solo un alma que ha sido convencida por el Espíritu puede verdaderamente abrazar al Salvador. Solo un corazón que ha visto su propia miseria puede recibir con gozo la gracia. Por eso la carta a los Romanos capítulo 2 versículo 4 dice que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. No una doctrina, no una tradición. Es la bondad divina revelada por el Espíritu, que vence el orgullo del corazón humano. Pero convicción no es condenación. Esta es otra gran diferencia que muchos no entienden. La condenación es obra del acusador. Paraliza, aplasta, oscurece la esperanza. Pero la convicción es obra del Espíritu. Ilumina, redarguye, despierta hambre por Dios.
La condenación lleva al desánimo, la convicción lleva a la cruz. La condenación destruye sin restaurar, la convicción quebranta para reconstruir. Esa es la obra maestra del Espíritu, mostrarnos el pecado no para hacernos sentir miserables, sino para llevarnos al Cordero. Como dijo Juan el Bautista en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». No es solo un mensaje para los perdidos. Es un recordatorio constante para nosotros, los creyentes. Solo el Cordero puede quitar. Solo el Cordero puede limpiar. Solo el Cordero puede transformar. Y esto es crucial, porque vivimos tiempos donde el pecado ha sido relativizado. Donde muchos confunden tolerancia con gracia, y llaman libertad a lo que es licencia. El Espíritu no se adapta al mundo. No suaviza el mensaje para no ofender. Él es el Espíritu de verdad. Y la verdad, aunque incomode, libera. Por eso Waxman enseñaba que la obra más preciosa del Espíritu no es hacernos sentir bien, sino hacernos ver. Ver con claridad. Ver con luz espiritual. Ver como Dios ve. Y solo cuando vemos lo que somos, podemos anhelar lo que Él es. Porque la convicción del Espíritu no nos deja en el polvo. Nos lleva al trono. Nos lleva al lugar donde la sangre del Hijo habla mejor que toda acusación, mejor que toda justicia humana, mejor que toda penitencia carnal. Cuando un creyente pierde la capacidad de ser convencido por el Espíritu, está en peligro. Ha comenzado a endurecerse. Ha cambiado la sensibilidad espiritual por la seguridad doctrinal. Se ha acostumbrado a escuchar sin obedecer. Y esa es una de las tragedias más grandes en la vida cristiana, volverse insensible a la voz del Espíritu. Por eso, la carta a los Hebreos capítulo 3 versículos 7 al 8 advierte, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No dice si cometieres un pecado, sino si oyereis su voz. Porque cuando el Espíritu habla y el corazón se endurece, el proceso de ceguera comienza. Y poco a poco, se puede llegar a una vida cristiana vacía de realidad, llena de actividad pero sin presencia, con doctrina pero sin fuego, con forma pero sin vida. Cuando el Espíritu encuentra un corazón blando, dispuesto, contrito, la convicción se convierte en un canal de transformación profunda. Ya no es simplemente un momento de llanto en una reunión, ni una emoción pasajera durante una predicación. Es una obra interna que cambia el curso de la vida. No modifica solo acciones, sino la fuente misma de donde brotan. No corrige comportamientos, sino que redirecciona intenciones. Porque la convicción del Espíritu va a la raíz del asunto. No se conforma con limpiar lo superficial. Quiere arrancar lo que ofende a Dios desde el corazón. Como lo dijo el Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 15 versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y es aquí donde se revela una verdad muchas veces ignorada, que la convicción del Espíritu no se limita a los pecados visibles, groseros o escandalosos. Él convence también del orgullo espiritual, de la dureza disfrazada de rectitud, de la independencia emocional, de la vanagloria escondida en el servicio, del juicio que se esconde tras una supuesta defensa de la verdad. La convicción del Espíritu no se detiene ante el pecado externo. Él escudriña las profundidades del alma. Como escribió el salmista en el Salmo capítulo 139 versículo 23, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos». Esa oración no puede ser dicha sin temblor. Porque cuando el Espíritu examina, lo hace con precisión divina. Y cuando convence, no hay refugio en las excusas. Este tipo de convicción no destruye la dignidad del creyente. Al contrario, la restaura. Porque al revelar el pecado, el Espíritu también revela al Salvador. No nos deja postrados en vergüenza, sino que nos invita a volver, a reconciliarnos, a ser lavados. Nos recuerda que la sangre de Jesús no solo limpia al pecador inicial, sino que está activa hoy para todo creyente que camina en la luz. Como dice la primera de Juan capítulo 1 versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El Espíritu convence para que volvamos a andar en esa luz.
No para que nos sintamos sucios, sino para que no vivamos en sombra. Y esa convicción no es un evento aislado. Es un proceso continuo en la vida espiritual. El Espíritu Santo no actúa solo al comienzo de nuestra fe. Él habita en nosotros para guiarnos, corregirnos, preservarnos. Y muchas veces lo hace por medio de esa voz interna, suave pero firme, que nos detiene cuando estamos a punto de responder mal, que nos inquieta cuando nos estamos justificando, que nos redarguye cuando toleramos una actitud contraria al amor. Esa es la verdadera convicción, no solo llorar por un pecado cometido, sino vivir en vigilancia interior. No solo pedir perdón cuando se cae, sino caminar con temor santo. No por miedo, sino por amor. Por reverencia. Por comunión. Por eso, el creyente maduro no es el que ya no siente convicción, sino el que es profundamente sensible a ella. No el que dice ya no peco, sino el que dice ya no puedo tolerar lo que entristece al espíritu. Ese es el verdadero crecimiento, una conciencia cada vez más afinada, no por legalismo, sino por intimidad. Porque donde hay comunión verdadera con Dios, la luz es intensa, y donde hay luz, todo se hace manifiesto. No para condenación, sino para limpieza. No para humillación pública, sino para santificación real. Esa es la obra de convicción que transforma. Una de las señales más claras de que un creyente está caminando en madurez espiritual es su creciente sensibilidad a la voz interior del Espíritu. No se trata de oír una voz audible, sino de estar afinado a esa impresión profunda, silenciosa, pero inconfundible que el Espíritu imprime en el corazón cuando algo no está en armonía con el carácter de Cristo. Esta sensibilidad no es producto del esfuerzo humano, sino del trato del Espíritu. Es el resultado de una vida rendida, de una mente renovada, de un espíritu regenerado que ha aprendido a temer entristecer a Dios más que fallar ante los hombres. Y eso es convicción, no simplemente saber que se hizo mal, sino sentir el peso del desajuste con la voluntad del Señor, y desear, más que cualquier otra cosa, volver a su agrado. Por eso, Waxman enseñaba que la convicción del Espíritu es como una luz que se intensifica a medida que caminamos con Dios. En las primeras etapas, esa luz alumbra lo visible, lo externo. Pero a medida que crecemos, el Espíritu nos lleva más profundo. Comienza a tocar las motivaciones. Nos muestra la intención detrás de nuestras palabras. Las razones ocultas por las que ayudamos, servimos o incluso predicamos. Nos hace ver cuán fácilmente podemos usar cosas santas para fines personales. Y entonces, nos convence. No con condena, sino con una mezcla santa de tristeza y deseo de pureza. Porque esa es la obra del Espíritu, formar a Cristo en nosotros. No nos convence para dejarnos en vergüenza, sino para transformarnos a su imagen. Como declara la segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es en este contexto que la verdadera convicción se convierte en compañera inseparable de la comunión con Dios. Ya no aparece solo cuando caemos, sino que nos guía para no caer. Ya no opera únicamente como corrección, sino como preservación. Nos guarda de deslizarnos. Nos instruye. Nos advierte. Nos forma. Y lo más precioso, lo hace con paciencia. El Espíritu no se impone. Convence. No grita. Redarguye. No fuerza. Atrae. Y lo hace con el amor más puro, más fiel, más constante. Como un padre que quiere llevarnos a toda verdad, como un amigo que se rehúsa a dejar que vivamos engañados, como el Espíritu de Cristo que busca reproducir a Cristo en nosotros. Por eso, la carta a los Hebreos capítulo 12 versículo 6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Quien ha sido convencido por el Espíritu una y otra vez, comienza a valorar su voz por encima de cualquier otra. Ya no vive según la lógica natural, ni se mueve por la opinión de los hombres. Aprende a callar cuando el Espíritu redarguye. Aprende a pedir perdón antes de ser confrontado. Aprende a humillarse sin necesidad de ser expuesto. Porque el corazón que se deja convencer se vuelve cada vez más limpio, más suave, más semejante al del Hijo. No perfecto, pero sí dispuesto. No sin errores,
pero sin resistencia. Y esa disposición es lo que el cielo busca. Un corazón que tiembla a su palabra. Como dice el profeta Isaías capítulo 66 versículo 2, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Esta es la verdadera convicción del espíritu, una obra constante, paciente, santa, que no busca aplastar, sino formar. Que no demanda perfección inmediata, pero sí una entrega creciente. ¿Y tú, que estás escuchando esto, puedes recordar la última vez que el espíritu te convenció? ¿Y cómo respondiste? ¿Te volviste sensible o te endureciste? ¿Fuiste a la cruz o fuiste a esconderte detrás de tus razones? Hoy es un día perfecto para volver. Para decir, Espíritu Santo, convénceme otra vez. No quiero vivir sin tu voz. No quiero perder la sensibilidad. No quiero seguir justificando lo que tú ya mostraste. Hazme blando. Hazme obediente. Hazme real. Y ahora, acercándonos al final de esta reflexión, debemos contemplar una verdad solemne: cuando el espíritu ya no convence, el corazón ha sido endurecido. No por una acción externa, sino por decisiones internas que lo resistieron una y otra vez. Ese es el mayor peligro de vivir sin responder a la convicción, la insensibilidad progresiva. Al principio, el espíritu redarguye y sentimos su toque. Pero si ignoramos su voz, esa sensibilidad se apaga. Lo que antes nos inquietaba, ya no nos afecta. Lo que antes nos dolía, ahora lo toleramos. Y así, sin darnos cuenta, podemos llegar a tener una forma de piedad, pero negando su poder. Podemos seguir hablando de Dios, pero sin comunión con Él. Podemos seguir sirviendo, pero desconectados del fuego interior. Por eso, la carta a los Hebreos capítulo 3 versículo 13 nos exhorta: antes exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado engaña. Primero se presenta como algo pequeño. Luego lo justificamos. Más tarde lo toleramos. Y finalmente, lo defendemos. Pero la voz del Espíritu, cuando aún no ha sido apagada, sigue convenciendo. Sigue hablando. Sigue tocando. No grita, pero permanece. No presiona, pero insiste. Y el creyente que ha visto la gloria de la convicción ya no quiere vivir sin ella. No porque le guste ser expuesto, sino porque ha comprendido que allí está la clave de toda vida espiritual auténtica. Porque el que ya no puede llorar ante la presencia de Dios, ya no está viendo a Dios. Y el que ya no se quebranta, está más cerca de caer que de avanzar. Waxman enseñó que la convicción del espíritu es como una brisa. No se impone, pero limpia. No empuja, pero transforma. No hiere, pero penetra. Y cuando la recibimos con reverencia, nuestra vida se vuelve clara, sencilla, obediente. Ya no vivimos acumulando obras, sino buscando comunión. Ya no buscamos excusas, sino la cruz. Ya no caminamos en tinieblas, sino en luz. Porque el Espíritu Santo no nos convence solo para que nos arrepintamos de un pecado, sino para que aprendamos a vivir con Cristo como nuestra vida. Convicción no es solo arrepentimiento, es formación. Es transformación. Es preparación para el reino. Es limpieza del vaso para que sea útil al Señor. Hoy, más que nunca, necesitamos ser un pueblo que vuelve a temblar ante la palabra, que no se conforma con luz superficial, que no huye de la corrección divina. Necesitamos dejar que el Espíritu nos convenza, nos quebrante, nos guíe al arrepentimiento vivo, al temor santo, a la comunión real. Porque cuando la convicción se apaga, la vida espiritual se detiene. Pero cuando la convicción es bienvenida, la vida de Cristo fluye sin obstáculos. Y esa es la meta, no solo ser corregidos, sino ser conformados a su imagen. No solo ser tocados, sino ser transformados. No solo ser salvos, sino ser santos. Y si al escuchar todo esto tu corazón arde, si sabes que necesitas volver a oír su voz, no endurezcas tu interior. Ora. Ríndete. Vuelve a decir: Espíritu Santo, aquí estoy. Muéstrame lo que estorba. Llévame a la luz. No quiero vivir sin convicción. No quiero acostumbrarme a mi alma. No quiero seguir justificando lo que no nace de ti. Constrúyeme desde la verdad. Quiebra lo que impide. Forma lo que aún falta.
Sé tú mi guía en cada paso. Y si esta palabra ha sido vida para ti, si sientes que alguien más necesita ser despertado, quebrantado, edificado, comparte este video con un hermano, con una hermana, con alguien que esté caminando, pero necesita ver más. Porque aún hay tiempo.